noches. Aquí estamos en este modesto cafetín que la radio tiene en el fondo, con gente amiga que ha llegado a pesar de la lluvia, y hoy con la sorpresiva visita de Gabriel Rolón. ¿Qué dice, Alejandro? ¿Cómo le va? Hola, Jorge. Gracias. ¿Qué hace usted aquí, Rolón? Bueno, le pido disculpas por esta especie de invasión inoportuna. ¿Cómo invasión? Pero el otro día, cuando yo estuve el lunes, me parece que me dejé olvidar una libreta. Bueno. Y me di una vuelta para ver si ustedes no la habían visto. ¿Es esta? No, era más chica. ¿No se referirá a...? No la habrá abierto, era una celestita. ¿Acaso usted está...? Sí, acá esta es lo que dice aquí. Sí, la libreta de los pacientes. Historias exacto. clínicas de los locos. No lo lea así, no lo lea así, que es una anotación íntima. No la habrán mirado, ¿no? La estuvimos leyendo al aire, Sí. incluso. Pensamos Con gran que era, suceso. ¿cómo? Sí. Con gran Pensamos suceso. que era el original de alguna novela que estaría escribiendo. No, Nos pareció muy son- divertida, simpaticísima. No, son historias de mis pacientes, así ¿Y que... los nombres y apellidos son los verdaderos? Sí, esos son los de verdad. Anota historia de sus pacientes. Claro. Qué ladrón, qué Es como un médico va a anotar la historia de sus pacientes. Claro. Viene el tipo, le da un geniol y listo. Claro. Adiós. No, usted no... Cuando usted va al médico, Sí. ¿sí? Habrá visto que el médico le hará muchas preguntas. No tantas, no. ¿Cómo que no? ¿Qué le pregunta? ¿Qué le duele? pregunta el número de La obra social. De la obra social. ¿Es lo único que le pregunta? No, nada más. ¿Lo toca al médico? No, yo no lo permito. No, claro. Primero no lo permito. ¿Cómo que no? Yo no permito que nadie me toque desde los 26 años. Ya me parecía. No, porque usted sabe que algo que tenía el viejo médico barrial, el famoso médico de cabecera que le atendía desde el parto hasta la angina. Al mismo tiempo, sí. Mataba a 2 pájaros de un tiro. No son lugares tan inconexos según la dígamelo según la a mí. anatomía realmente, digo, el No, estudio de la claro. anatomía. De hecho se considera, usted sabe, las cuerdas vocales y todo eso como factores sexuales secundarios. Con ¿Sí? razón. Tiene ¿Cómo, cierta lógica. ¿Cómo? ¿En el secundario? Claro. ¿A qué se le llama? Vamos a saludar a Jorge Dorio. Hablando de todo un poco. Muchas gracias, amigos. Gracias, amigos de Gabriel. Yo siempre me he sentido un factor sexual secundario. Justamente, el factor sexual secundario es algo que siempre me interesó, porque es una especie de erotismo de segundo orden. No, lo que De pasa segundo es- año. A ver, usted tiene los caracteres Uno va perdiendo las esperanzas y se anota en con una garganta. cuadreras más fáciles. No es igual. No. Usted sabe las características, los caracteres sexuales primarios son los órganos sexuales propiamente dichos. Ah, ¿Sí? O sea, dicho, Sí. hablando mal y pronto. Claro. Y después hay otros que se conocen como caracteres secundarios sexuales. Y la Son de garganta, salón. la garganta es uno de ellos. Sí, aunque no lo claro. crea. ¿Y cómo no lo voy a Pero creer? escúcheme, no hago otra cosa que hablar de eso. Pero es un tema profundo en el caso de la garganta. En algunos casos lo amerita. Sí. Pero bueno, no, digo que el médico antes tenía como un contacto, era un poco psicólogo también porque escuchaba y tocaba mucho al paciente, lo revisaba siempre. Ahora ¿Qué cosa, no? Sí, ¿Qué qué abuso? ¿Cómo? Qué ¿Cómo abuso. que abuso? El médico estaba Sí. una hora encerrado con el paciente. Por mucho menos que eso, yo. Sí, era horrible la vida Sí, antes. Claro. No, ahora en cambio los médicos son más distantes, vivo apenas como dice usted, le Incluso por ahí preguntan. sacan un palo para no tocarte con la mano, te van tanteando. Ojalá Si que- le duele. Ojalá que sea la garganta, dice uno. Porque... ¿No le ha pasado nunca que el médico, pero de verdad digo que usted le cuente, el médico ni lo revisa, simplemente dice, bueno, hágase esto y vuelva? ¿Sí? Y la mirada... No, y es verdad. No, a mí también desde que tenía 25 años que nadie me revisa. ¿En serio? Y justamente desde que nadie lo toca. que nadie me toca. Claro, no. No, los médicos más bien te mandan, como decíamos ayer, Sí. a
hacer análisis Sí. y volvés y te dice, bueno, en tal caso tome esto. Sí. Pero nunca hacen una inspección. La medicina del había- futuro, mire, la medicina del futuro se encamina al aeropuerto. O sea, el consultorio va a ser con un escáner. Te Ajá. pasa a través de eso y ya está. Bueno, pero hay médicos que tienen como una especie de cierto gesto adusto que los vuelve un poco perversos, ¿no? Que le miran el análisis que usted les va llevando con una cara que uno va tratando de discernir si está a punto de morirse o por el contrario está rozagante. Esto del tipo de, ajá, Sí. Ajá. y bueno, ¿qué va a hacer? Dice el tipo. O una carcajada, que es mucho peor todavía, ¿no? Mirá, dice este valor. Pobre hombre. Algunos médicos incluso dicen, bueno, Bueno. ¿para qué le voy a cobrar? No, eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Para qué vamos a gastar plata? Claro, dice, yo le iba a mandar un análisis, pero para lo que le queda, Mejor una corona, dice, claro. mejor no se lo haga. Pero bueno, de todos modos, el tema que me traía acá, que era la libreta, me puso en conexión con otra pregunta, Alejandro, con otra temática, porque como usted se dará cuenta en este momento, está lloviendo mucho. Ajá. Ajá, ¿Sí? efectivamente. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el comportamiento que debe tener una persona noble e íntegra ante un día de lluvia como el de hoy? Usted ha observado seguramente al venir por aquí notables infracciones a la etiqueta. Exactamente. A eso me refiero. ¿Y cuál sería la etiqueta? Hay evidentemente una etiqueta de la lluvia, digamos, ceder el lado de la pared o los lugares más convenientes a las damas, En el caso de o a llevar cualquier otro, al otro. Ceder la verdadera elegancia, la verdadera bondad consiste en ceder, en Sí, ceder, sí, sí. en dar. No solamente, desde luego, en no hacer daño, sino un Sino cacho más todavía. ayudar, claro. Tomá, te cedo el paso, te cedo el lugar, te dejo el lugar de la pared. Con la lluvia a mí me parece, doctor, que se acentúa nuestra mezquindad, nuestra maldad y nuestra malevolencia, que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Bueno. Se ve gente apurada, empujando. Sí, corren como si adelante no lloviera. Sí. Bueno, ¿Para qué tanto apuro? Digo, si uno ya está mojado. incluso un símbolo de ese egoísmo es ese artefacto siniestro y realmente malsano inventado. Es un paraguas. Sí, señor, gracias. Gracias por decirlo con todas las letras. Paraguas. Paraguas es verdaderamente un instrumento del demonio. ¿Usted lo usa seguido? Yo sé de los 25 Al demonio. años que no uso paraguas, Ah, o al menos que no lo abro. Claro. Por superstición, claro. claro, está bien. ¿Pero por qué? Porque no ¿Cómo se cobija? ¿Cuál es el protocolo para cobijar bajo el paraguas a una dama Sí. que está a punto de ser nuestra pareja o que uno codicea? Sí. Bueno, hay un punto que me parece a mí que es fundamental y que marca una cierta diferencia, que es la verdadera cercanía o no que uno ya ha tenido con esa mujer. Porque hay un estado intermedio que es el que trae problemas. Digo, porque si usted ya tiene una historia Claro, como con esta entonces que señorita, se moje. no, al Sí, contrario. Digo, pero usted la puede abrazar, Claro. la llevan juntitos. Ahora, cuando todavía no da para tanta cercanía. Y no lo haga. Bueno, Porque pero hay miserables que aprovechan la La lluvia, lluvia, ¿no? están ¿no? esperando el... para sí. decir, vení, que aquí no te mojás, y ahí nomás aprovechan y le acarician la nuca, La besan en la oreja, es la besan espantoso. en la oreja, Sí. la despojan de sus vestiduras, sobre pretexto de que es la lluvia. pretexto de que está mojada. Sacate este vestido que está remojado. Te vas a resfriar. Sí. Otra cosa que es fundamental para eso, Alejandro, es la estatura de la compañera. Claro, hay gente que aprovechando la baja estatura de la compañera... No, digo, una compañera bajita. Que te vas a resfriar. Lleva el paraguas vos, dice que. Sin embargo, no es conveniente que el paraguas lo lleve el más bajo. Chiquita, pero... No. Porque el más alto se la pasa agachándose como un imbécil. Y aparte esquivando el ojo a esos pinches siniestros que tienen Sí, los paraguas.
muchos tuertos. Buenas Sí, tardes. sí. Yo trabajo en el Hospital Pirovano. Sí. De cada 100 tuertos que vienen al Hospital Pirovano, Sí, ¿cuántos tienen que ver con los paraguas? casi ninguno. Ah. Pero a mí me parece que sí. Además, debo confesar que pocos tuertos vienen al Hospital Pirovano. Y sí, Sí. porque no hay peor, etcétera. Porque, Pues no es un hospital especializado en eso. sí, a la Gleice, por ejemplo. Claro. Claro, en Entonces Santa vamos Lucía. Sí, sí, sí. más tarde o más temprano. Yo voy siempre al Instituto Pasteur. ¿Pero qué hace? ¿Trabaja ahí? No, me muerden perros, Cuando llueve, incluso. Sí. especialmente cuando llueve. Los perros de ¿El agua. perro qué hace cuando llueve? Porque no se ven perros. por El la perro calle. primero, el perro antes de que se desate el meteoro, si me permite, Sí. se revuelca por el piso y ya le va a anunciar al paseante avisado. Porque el que- perro lo sabe mucho antes. el perro que lo nosotros. sabe mucho Todos mejor que el saben servicio antes. meteorológico. El perro ¿En serio? sabe antes, sí, sí. Por ejemplo, para saber si una mina nos da bolilla, Claro. Sí. basta con dársela a oler a nuestro perro. Sí, dice. Largarle los Disculpe, Cuando uno pretende a una dama, con cualquier engaño, no es tan fácil. No. A veces es más fácil llevarla al lecho que no llevársela al perro para que la huela. Sí, claro. Pero bueno, uno, Bueno, usted tenía ¿se acuerda del medio kilo? Sí. un perrito muy Qué chiquito. lindo. Un perrito de Claro, medio en kilo. ese que- caso, Qué yo fiel. llevaba al perro conmigo. Claro. Y cuando veía una dama que me gustaba, lo sacaba y se le hacía oler. Sí. Y de acuerdo al gesto de aprobación o reprobación del perro, Sí. sabía bien lo que me esperaba con aquella dama y no perdía tiempo en conversaciones vanas con alguien. Que en definitiva no va a terminar donde uno quiere. Pero bueno, de todos modos ese perro le trajo algunas dificultades. Sí, muchas. Ese perrito usted llevaba dentro del saco, el bolsillo. Se volvió mañero y lo desconoció. Sí. No, en los bailes. Yo lo llevaba en el bolsillo interior de la De la americana. americana, claro. Sí. En los bares solía comerse los manís. Era un vicioso. Claro. El vermú, por ejemplo. Sí, pero cuando bailaba lento con alguna señorita, por ahí el perro se Sí, entusiasmaba. o bailando en los bailes de Institución Sarmiento. Sí. Por ahí bailábamos un bolero o alguna canción Sí. romántica y el perro egresaba del bolsillo y Lo la olía. señorita de golpe se encontraba ojo con el mencionado can. Sí, sí, Pero sí, no sí, importa. pero no importa. El perro sabe todo antes, Rolón. ¿Cómo lo explica la ciencia de la psicología, si me permite el oxímoron? Bueno, lo que pasa es que el perro tiene algo que usted no tiene. Y sí. Ah, eso sí. ¿Sí? El perro tiene instinto. Cola también. Ah, perdón. No. El perro tiene instinto. ¿Sí? Que Yo usted... también tengo instinto. No, usted no tiene instinto. Bajos instintos Sí, tengo. todos. Usted sabe que esa película, Bajos Instintos... ¿Bajos instintos Sí. o el perro tiene todo? No, digo... Las vi las dos. Las vi las dos. Sí, sí. Pero Bajos Instintos está mal traducida. El título original es Instintos Básicos. Y no es lo mismo. bueno. No es lo mismo Porque ser hay- bajo que ser básico. Sí. Porque hay una connotación moral. Pueden ser las dos cosas. Puede ser encima. Pero hay una connotación moral en esto de bajos, que no lo hay en lo de los instintos básicos, como estando en la base del erotismo. Claro. Por supuesto. ¿Sí? claro. O sea, ahí hay una traducción que justamente pervierte la A fortaleza los del erotismo. espectadores, básicamente. Sí. También, No. también. No es lo mismo una unidad baja que una unidad básica, por ejemplo. Claro. Perdón, es distinto peronista. Pero bueno, Eso hace que no entienda la película. Claro. Porque yo con bajos instintos la entendía. sí. Sí. Ahora con instintos básicos voy a tener que verla de nuevo. No estaba mal. Y ver que una cosa más natural en eso. Sí, no sé si... Bueno, miren, todo. en el ser Es lo humano que hacen nada. todos. Nada es natural. En usted nada es natural, porque es un ser humano. No me diga. No lo trate así. No, el ser humano No me sé algo, doctor. nada es natural. Entonces digo, bueno, a diferencia del perro, el instinto le permite al perro. Por ejemplo, el perro tiene un contacto a través del olfato que usted no tiene. ¿Sí? El perro olfatea el miedo. ¿Qué olor a mí? El famoso olor a Qué miedo. olor a miedo. Sí. Del que tanto se habla. Claro, por ejemplo. Entonces también eso le permite captar los olores del ambiente
y predecir algunas cuestiones, por ejemplo, una tormenta. Pero uno no puede... olor a tormenta, tiene razón el Sí, doctor. a tierra mojada, que le dice, ¿pero uno no puede disimular el olor a miedo? O sea, ahora no tengo olor a miedo. No, el perro se da cuenta. ¿Qué cosa? El olor no se puede disimular entonces, No. doctor. Ni siquiera echándose un medio litro de No, negro. No. ¿Seguro? Usted, por ejemplo, ahora ¿qué huele de mí? Pues yo no soy un perro. Ve, ahí siempre tiene una Pero excusa. no haría mal un buen psicoanalista en tener un perro adiestrado. Claro. Yo atiendo con mi perro. Y aprovechar el instinto, como bien ha dicho Wood, del perro para que examine a su paciente. Usted lo examina, el paciente empieza a decir gilada, que Son giladas, empieza a hablar de su vida, de su el perro ahí historia. a sus pies. Ahí está. Y por ahí el perro le empieza a chumbar al tipo. Y entonces le dice, usted tiene miedo. A los Tiene perros. muchos temores, ¿no es cierto? ¡Guau, guau! Dice el perro, y el tipo arriba del perchero. Bueno, yo atiendo con mi perro. ¿En serio? A algunos pacientes. Yo atiendo con mi perro dentro del consultorio. Yo paciente no le entro. Le digo, discúlpeme, ata el perro. No, pero con los que no tienen problema. Pero no es un perro atemorizante. Sí, es un poco... ¿No tiene grande. miedo usted que el paciente empiece a confesar cualquier cosa? Por miedo. Claro. Solo por miedo, solo porque el perro lo mira y él cree adivinar en el perro una mirada de reproche. Si el perro gruñe, el paciente cambia el tema, por ejemplo. Pero No bueno, es cierto, no soñé eso. ¿usted sabe que Freud atendía con su perra? ¿Con mi perra? No, con la perra de él. Adentro del consultorio. ¿En serio? Sí, Con sí. razón, escribió, claro. Claro, y bueno, y aunque no lo crea, a veces capta el estado emocional Pero, del que llega. sí, pero es que los pacientes de Freud eran bastante ásperos. Claro, por eso. Estaban bastante locos. Así que más que nada los atendía por precaución con el perro. Por no atenderlo con un revólver. Porque además, por más que el perro perciba, ¿cómo le explicaba a Freud lo que tenían los pacientes? No, pero, a ver, hay ciertas inquietudes que usted conoce bien su mascota. Sí. Digamos, se da cuenta de los estados de ánimo que tiene. Y el perro, como es muy sensible, por ejemplo, capta mucho el nerviosismo, perdón. Sí. Si algún paciente viene alterado, viene con algo que lo inquieta, el perro es un gran elemento diagnóstico. Pero escúcheme, póngale el perro... ¿Escuchó hablar de la zooterapia? ¿Quién es? Sí, qué barbaridad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Parece Esa gente mentira. debería ir No, presa. zooterapia, no zoofilia. También. Ah, también. No, que Sí, tipo que se hacen atender por un perro. no se utilizan perros, caballos o Eso es delfines. con prepagas baratas, ¿vio? Sí. Pero dígame esto que usted dice, tanta confianza que le tienen los animales, ya desconfío, doctor, de usted, pero fíjese, por ejemplo, el perro percibe que el paciente está nervioso, ¿sí? Sí. ¿Y por qué cara pone? Cara de perro, digo, la misma. No, porque usted tiene que confiar en el animal. Sí, pero ¿qué le dice el animal? ¿Cómo ¿El se animal le dice algo feo o no? No, pero en Se queda para él. Golpea 3 veces con la esa patita, idea. dice, claro. No. Usted se da cuenta que el animal se pone en un gesto tenso también. Por la espuma. Porque por ahí el perro, allá en su coleto, tiene el secreto del universo, pero Pero hasta que me no lo sabe diga. cómo decírselo. No, y hay pacientes con los que el perro se quiere ir. ¿Se quiere ir? ¿Pero qué? Se quiere ir. ¿Con ellos? Cuando se No, van. cuando entra el paciente, el perro se levanta y se va. O sea, no se quiere quedar en ese Por el lugar. olor, claro. Claro. Bueno, la Por lo que tensión. sea. No importa, Por lo que claro, el doctor sabe por qué. Sí. No, el perro sabe por qué. Ah, Yo no. ¿Y usted lo atiende al asqueroso que entró así? Sí, por supuesto, sí. Yo, ¿y no hay pacientes que tratan de sobornar al perro? Trayéndole que es un pedazo de carne. Tengan cuidado, pues en una de esas se lo envenenan. Porque hay locos que le ponen vidrio molido en el patio. Claro. Claro. Y se lo dan y el perro, Revienta. No, mi perro está muy entrenado. No. entrenado para no comer pati. Para no comer nada que le dé otra persona que no sea yo. Uy, pobre se va a morir animal. de hambre. Como, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de no comer nada? Me huele a mandato social. Sí.
Eso, no Claro, comer nada que no le dé el dueño. una persona que no sea yo, amada mía. Bueno, ese es un problema, porque hay sujetos Dígamelo a mí. sujetos que quieren trasladar esto que referido a un animal bien educado está relativamente bien a relaciones, por ejemplo, con su pareja. Que no están relativamente bien, sino que son horribles. No, claro. ¿Qué tenés claro. que decir de mi pareja? No hablo, claro, justamente se piensan que antes había algo de esto con la madre también. ¿Usted se acuerda de esos años de con mi vieja, no? El famoso con mi vieja, ¿no? No te entiendo. ¿Se acuerda que se enojó una vez? ¿No? Sí, a mí se me enojó un tipo. Usted había dicho, ¿se acuerda? Yo no había estado nada suave. No, pero tampoco era. Hizo un escándalo con mi vieja, ¿no? Sí, se puso a llorar. Porque antes de hablar de mi Quería madre, matar, sí. todos los lugares comunes acerca de la Yo le madre. había dicho algo mucho más sencillo que no y además si lo decía, no, es con vos la cosa. No es con tu mamá. Con tu vieja. Entender la metáfora. Pobre hombre, bueno. Sí, se volvió loco un tipo. Se enojó. Y nosotros nos reíamos, porque el tipo no paraba el enojo, nosotros nos reíamos. Hasta a usted se le fue el enojo. Lo atendió usted ese hombre. Pero bueno, así que disculpará que haya venido con mi perro también acá. Y esta idea de que no existe prienda que no se parezca al dueño Sí. es aprovechada por el psicoanalista. ¿No pide el psicoanalista alguna vez al paciente que venga con su perro? Mañana no. venga con su perro. Le doy una idea, Sí, Bueno, porque Mañana venga con su perro. Y usted viendo al perro, ya sabe la mitad de las cosas. claro. Sí. Con la mascota, sea cual sea. la mascota toma la dinámica de un lugar. Si el hogar es tranquilo o si hay gente muy nerviosa. Además, si es un pescado y Y lo usted trae. pregunta claro. a su paciente, seré curioso, ¿tiene mascota? ¿O eso solamente a las menas? No. Para sacarte una No, pero hay que tener conversación. cuidado. Usted sabe que, y esto que le voy a contar es cierto, Como todo, sí. Como el- todo lo que decimos aquí. ¿Sabe cómo nos reímos siempre? Pero esto- programa de confidencia. Esa libreta es totalmente, maravillosa. no, pero esto, una amiga mía que había ido a su analista y llegó unos minutos antes y se quedó en la puerta esperando y de repente ve doblar la esquina a su analista, la voz que ella la sostenía y esta cosa, venir con un caniche todo y en brazo que tenía un moñito. Y dejó el análisis. Es de verdad. Muy bien, muy Eso bien. bien. Una verdadera enseñanza. No puedo analizar con un hombre que tiene un caniche, estoy con moñito. Así que bueno, el analista tiene que ser una pantalla en blanco. ¿En serio? ¿Usted se disfraza así? ¿Yo lo ve? Sí, claro. Cree que era la heladera. Póngale cable, aunque sea claro, pues paciente. ¿Dónde estará el cable? No, ese no, señorita, está bien. Pero claro, para que el paciente pueda proyectar sobre la figura Claro, del sobre la analista. pantalla blanca, justamente. Sombras ¿Qué chiquitas. mejor para proyectar que una pantalla blanca? doctor? Exactamente. Qué bien. Por eso la ¿A qué le metáfora. llaman proyectar? Porque de eso me hablan mucho las mujeres. ¿No le hablarán de proyectos? Si a mí me gustaría proyectar, me dicen, y yo no entiendo lo que dicen, pero me palpito que quieren algo relacionado con un chalecito. Sí. Bueno, no, pero una cosa es el proyecto en tanto un anhelo, una planificación a futuro. Proyectar proyecto. Claro. Claro, yo entendía proyectar cine. Sí, Claro. No, lo que decimos es que el paciente en la figura del analista puede volcar las emociones que tiene, los enojos. De repente a usted lo ponen en el lugar de la mujer, por ejemplo, el paciente. Ah, no, ¿en serio? Lo toma como si usted fuera su mujer. Por razón cobran tan caro. Sí, claro. Las cosas por las que debe pasar usted, me imagino. ¿no? No, claro, y se enoja y me ¿Cuántos dice, pacientes atiende por día? 10 pacientes, no sabe cómo me queda la cabeza. Me imagino. ¿Usted se disfraza de lo que piensa cada paciente, no? No, al contrario, uno ¿Y como el Nicolino perro? Noche. El perro ahí está mojado, se está sacudiendo en la lluvia. Sí, ya me parecía. Bueno, extraordinario Bueno. esto que nos ha contado hoy el doctor. Es revelador. Acerca del perro en el psicoanálisis moderno. Sí. En el psicoanálisis y en la climatología, el servicio meteorológico debería estar manejado por perros, señor, y no por científicos, como usted. Ajá. ¿O no? Bueno, veo que hay gente que le atribuye a
no sé, al cuerpo, por ejemplo, una cuestión meteorológica. ¿Al cuerpo? Va a llover porque me duelen las rodillas, dice una novela. Claro. No será que anduviste rezando mucho. A eso le llaman razonar. Ese es el famoso razonamiento. Dice la mina mientras se sacude. De Luján no venís, me parece, No, pero bueno. se saca el pastito. Bueno, ¿qué le parece si leemos lo que dicen los oyentes ¿Cómo no? a este u otros respectos? ¿Cómo no? A ver, Dorio. Víctor Ríes dice, en el mismo sentido, qué buena historia la de ayer de Casanova. Ja, 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 ja. Se llama Víctor Ríes. Gato Rivarola dice, hola chicos, somos Matías y Adriana de Neuquén. Nos gusta mucho el programa. ¿Para cuándo vienen para estos rumbos, insistiendo en el uso del para? Tiene que ir a Neuquén, lo pide mucho la gente allá. Sí. Bueno. Edgardo Petit-Jean dice, soy Edgardo Petit-Jean. Bueno, ya lo sabíamos. Son los mejores, sigan adelante. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida rumbo a la querencia. Silvia Ruggero dice, los escucho desde Toledo. No, desde Toledo Chico, Montevideo. Oro sobre acero. Son lo mejor. Toledo. Muy bien. Pablo Spinetta dice, pobre Barton, me enteré de que lo operaron por error. Y como es corto de genio, no le supo explicar al cirujano que no era él el paciente a operar, que se mejore pronto. Dice, ¿cuándo vuelve? Pregunta. ¿Esto es para Barton o para mí? Para No, usted, no, no, me parece. no. Cuando terminen de operarlo, porque lo siguieron operando estos días. Noemí Fiorentino grita, quiero mandar mi saludo para todos, en especial para Barton, y decir que Manuel Moreira me parece un grandísimo cantante. Bueno, y el trío genial, gracias por todo, buenas tardes. Muchas gracias en mi nombre. Bueno, el chamo de barrio... el chamo de Barrio Mitre dice, Ale, el lunes estuve en el multiteatro, la pasé genial, estuvieron muy bien. Dice, faltó Stronati para que se juntara la delantera histórica del programa, ¿no? Claro. Dice, bueno, y esas cosas. Sí. Igual lo extraña Barton, dice. Bueno, ¿qué más? María Claudia Brito Tenchuk dice, negro, ¿bailamos el boogie boogie? Mandame un beso si me decís que sí y pide que yo le haga pata, no sé en qué sentido. Juanpi Preisler dice, son unos capos, cómo me mato de la risa, y termina el mensaje. Bueno, Sofi Gallardo dice, son geniales y me hacen reír mucho, le mando besos, mientras que Verónica Kersia dice, el programa es espectacular, besos a usted, Dorina. Bueno. Yame B. Rivas dice, hola, soy Yamela de General Pico, me súper encanta el programa, saludos a todos y tienen una atención conmigo por la localidad donde vive, ¿no? Pero bueno. El lunes, dice Aldo Ferrari Calderín, hablando de héroes cuyo poder residía en el cabello, mencionaron, sería mucho mejor, a Sansón, afirmando que éste continuó vivo después de la aniquilación de los filisteos. No recuerdo haber afirmado tal cosa. Cuando en realidad murió en esa ocasión, claro, como todos sabemos. Las columnas, hablamos de las columnas también. Quería añadir además que no entiendo por qué equiparan los relatos bíblicos con simples mitos. Será porque no somos creyentes. Sí, por ejemplo. Sí, bueno. Dice, la Biblia no menciona narraciones fuera del tiempo histórico ni habla de personajes sacados de la nada. Yo creo que hace exactamente eso. ¿Cómo que no? Lo hace muy exactamente eso. ¿O usted cree nomás del barro y... usted cree nomás que el mundo fue creado en el año 4000 antes de Cristo? Bueno, evidentemente sí lo cree, pero la Biblia hace eso y no entre sus muchas virtudes no figura ni el rigor histórico, ni el geográfico, ni ninguno que tenga nada que ver con la ciencia. Se ha equivocado de libro. Sí, claro, no está para eso. Es justamente la polémica. Dice que posee una cronología y documenta muchísimos personajes con genealogías corroboradas por la arqueología, de lo cual seguro ustedes están al tanto. Sobra decir también que es el texto primero y originario del que más tarde surgen tantas mitologías ya deliberadamente inventadas. Me parece que la Biblia se merece el mayor respeto y yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Por su rigor histórico, geográfico y hasta científico, me parece que no tiene nada de eso. No. Y lo que ha dicho usted no es verdad. La Biblia no fue el primer texto de nada. Ni con mucho. Ni el primer mito. Ni el primer mito, y justamente otros mitos que la Biblia utiliza, y está bien que utilice, porque los mitos se van trasladando de cultura en cultura, pero digo, muchos de los que aparecen en la Biblia habían aparecido al menos 2000 años antes
en otras culturas. Claro. Esto no le quita ningún mérito a la Biblia, siempre y cuando uno no trate de, al menos desde la óptica de este programa es así, no trate de encontrarle unas virtudes que la Biblia no tiene. Por ahí quiere tener, pero no tiene. No tiene. Los méritos de la Biblia son otros. No son científicos, antropológicos, geológicos. Todo lo que dice la ciencia es absolutamente distinto, contrapuesto a lo que afirma la Biblia, Sí, claro. acerca de cómo empezó el mundo, cómo se creó el hombre. Sí, las posibilidades de la resucitación, por ejemplo. Todo eso. Para no hablar del tamaño del universo, la cosmología, la cosmogonía. Pero ¿quién va a ir a buscar ahí eso a la Biblia? Bueno, no, En la Biblia uno busca lo que usted, me imagino, buscará en la Biblia, y otros no tenemos la gracia de poder buscarlo. Persiste una escuela de todos modos en este sentido, que es la creacionista, que todavía en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, tienen polémicas con los evolucionistas, pero nosotros estamos del otro lado, querido amigo. Bueno, Diego Di Stefano le manda saludos a Barton, que le desea pronta mejoría, nosotros también. Quería contarles, dice Diego Di Stefano, que he vivido el mismo traumático evento que don Rolón respecto a la voladura de colchón en una autopista. La única diferencia que yo tuve que pagar 19.500 pesos. Y con agregado. Este hombre tuvo que pagar 19.500 pesos por daños y perjuicios, ya que el elemento fue a dar contra el parabrisas de un vehículo que iba detrás del mío y se hizo bolsa contra el guardrail. Que me parece que es un raro acto de justicia. Las culpas de los vendedores de colchones, que con tal de que uno los compre se los embalan de cualquier forma y no le advierten uno de los riesgos. Mis más sinceros Qué afectos. curioso, hablando de justicia, ¿no? Hay que recordar que la justicia es dos cosas, al menos. Por un lado, el Poder Judicial, si usted quiere, pero principalmente la justicia es un valor, y por extensión el Poder Judicial. Entonces, cuando usted dice el gobierno frente a la justicia, y lo pone como titular de un programa o de un fragmento del programa, a mí me huele a puchero enfermo, porque parece aprovechar ese casi doble significado. La justicia en cuanto a valor. El gobierno por un lado, la justicia, valor por el otro, claro. Y en realidad, si es que el gobierno está enfrentando algo, yo no estoy tomando ningún partido aquí. ¿O sí? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tomar un partido? En este caso, ¿qué quiere que me ponga? Pero en este caso me parece que está muy bien enfrentar el resultado de una cosa compleja que sucede con el Poder Judicial y que ha sido suficientemente hablado en estos días. Yo he tenido la suerte, diría yo, un cruce muy curioso previamente al último discurso que dio la presidenta acerca de este asunto, ¿no? Me estaban haciendo una entrevista en esta misma radio. Y me preguntaban qué opinaba yo acerca de la marcha, qué sé yo, una de las marchas que había. Justamente la marcha en cuyo transcurso la presidenta habló de la justicia. Entonces yo le dije que no, bueno, qué sé yo, no sé, pero le dije que no sabía por qué yo tenía ganas de decir una cosa. Y la cosa era que estaba pensando que la justicia de los tres poderes era el único que no se renovaba. Que entonces, que eso tenía su razón. Lo he comentado incluso aquí. Que es una razón de control, una razón de evitar que alguien en un lance afortunado electoral se alzara con el control total de los tres poderes. Entonces, dejar que uno de ellos no estuviera sujeto al comicio. Pero, claro, esto que era una especie de control, se convertía en un elemento conservador en forma automática. ¿Por qué? Y porque no había renovación, y porque las clases hegemónicas hacían perdurar el dominio que podían conseguir a través
del Poder Judicial sin arriesgarlo jamás en elecciones y atravesando los tiempos, las generaciones y los momentos políticos. Claro. Entonces, que es una cosa muy fuertemente conservadora y peligrosa, y que había que aprovechar algún momento de gran consenso para ver si algo se podía hacer a este respecto. En ese mismo momento, o mucho antes quizá, llegó la presidenta al estrado. Entonces el niato que me estaba haciendo el reportaje se fue sin saludar. no, me saludó y me expulsó. Quizá en uno de los peores momentos, porque no se sabía por qué yo lo había dicho. Sí. Y casualmente después la presidenta habló. Pero me parece que es un tema, no solo desde el punto de vista del lado del cual uno se acueste, sino un tema interesante para ser analizado. Es decir, ¿hasta qué punto conviene que un mandato se renueve? ¿Y hasta qué punto conviene que perdure durante mucho tiempo? ¿Cuál es el verdadero equilibrio y cuáles son las consecuencias de la renovación y de la perdurabilidad? Pero bueno, eso para hablar, me imagino yo, en otro programa. Una cosa interesante es que en el origen de las instituciones, de las cuales las nuestras son reflejos, las de los Estados Unidos de Norteamérica, se concibe la creación de la Corte Suprema como un dique para lo que ellos llaman los posibles excesos de la soberanía popular. Y se dice abiertamente. Sí, claro. Me parece que acá aspiramos a un modelo distinto. Claro. Pero incluso en los Estados Unidos hay cargos que son electivos. que son electivos, algunos. Y por otra parte, si bien la justicia, es cierto lo que dice usted, la justicia argentina es una copia de la norteamericana, hay algunos elementos, como por ejemplo el juicio por jurados, sí, señor. y el carácter fundamental que tiene la jurisprudencia en la justicia de los Estados Unidos, que es una justicia sin código. Exactamente. Entonces, claro. eso también da para conversar porque algunas cosas cambian ahí. De todos modos, no quiero ni pensar lo que sería un juicio por jurado en la Argentina de hoy. Imagínate, Igual no el habría un juez- solo inocente. Totalmente. Igual el juez decidió otra cosa. Hay esas frases que uno las recuerda por su ingenio o por la pereza de uno. Dice, autoritas non veritas facit leges. Es decir, la autoridad, no la verdad, hace las leyes. Y después de invierte dice, la verdad, no la autoridad, hace la justicia. Hace la justicia. Y creo que es interesante para pensarlo esta noche, después, digo, si no se puede dormir. Bueno, ¿no? pero todo esto era para decir que la justicia, antes que nada, es un valor. Claro. Y después, casi por pereza, se denomina con esa misma palabra al Poder Judicial. Claro. A veces hasta la policía. Sí, claro. Llegó la justicia. Llegó la se decía. Llegó la justicia. ¿Qué Sí, sé? totalmente. Llegó una señora vendada, con Eso, vendada y con algo en la mano, me una encantó. balanza. Bueno, Bueno, yo no tengo más mensajes. No, yo tampoco. No tenemos nada. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, espere. Ah, no. espere. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Vamos a hacer una pausa después de la cual usted hablará de algo. Comienzo de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Retomamos la transmisión por Radio del Plata. La venganza será terrible, para dar paso a este siguiente bloque en el cual el señor Alejandro Dolina hablará de este tema. Hablaremos de los impuestos, Buen que tema. quizá es el otro tema pendiente. Total, en todo sentido. Si en la patria hay un tema pendiente, Sí, señor. en la justicia, también hay otro, que es el asunto fiscal, ¿no? Pensaba también respecto de la justicia otras cosas, pero bueno, hablemos de los impuestos. Neta. Tenemos una charla acerca de impuestos raros en la historia. Ajá. Empezaba con la historia de Minos, pero el otro día hablamos de él. Sí. Y vamos a sacarla como ejemplo, ¿no? Era un impuesto de 7 jóvenes por año. Sí, no está mal. No está mal.
Empecemos con una historia, o empecemos con un pensamiento. Vamos a pensar. El impuesto no era lo que es hoy en los tiempos, en el alba de la historia, en la antigüedad clásica, etcétera, ¿no? Y más bien estaba relacionado con el tributo. Un tributo que imponía el más poderoso, incluso el que vencía en una guerra, o aquel que fuertemente hacía pesar sus privilegios. Siempre hemos tenido, quizá a partir de esa idea primigenia del impuesto como un tributo que te impone el que puede más que vos, la idea de que los buenos cobran bajos impuestos y los malos cobran impuestos altos. Eso es una idea muy fuerte. Sin embargo, en la actualidad, en realidad los impuestos más bajos son los que se pagan en regímenes bastante retrógrados. ¿Retrógrados por qué? Porque la ausencia de impuestos implica también una libertad de mercado que conlleva la no intervención del Estado para suavizar ninguna clase de privilegios que las clases poderosas vinieran a tener. Es decir, se puede prosperar tanto como uno quiera, no hay límite a eso. Claro. Y las injusticias que naturalmente se producen con la economía de mercado no son remediadas por una política impositiva de ningún gobierno. ¿Cuál es una política impositiva adecuada? Es la de suavizar las diferencias y garantizar que se cumplan los servicios del Estado, pero al mismo tiempo quitar a los que tienen mucho para dar a los que no tienen nada. Sí, señor. Esa sería la idea. De manera que una nación, llamémosle progresista si usted quiere, tendría que cobrar altos impuestos a los que tienen. Repito, a los que tienen. Hablemos del tributo ordenado por Ergino a los tebanos. Un tebano llamado Terienes había matado al padre de Ergino durante unos festejos. Ergino entonces reunió un ejército, marchó contra Tebas. Después de terminar a muchísimos soldados y habitantes, concertó con el rey de Tebas un impuesto en el que exigía por el plazo de 20 años la paga de 100 bueyes por año. Como el cobro le parecía excesivo, Creonte, el rey de Tebas, pidió ayuda a Heracles. Sí. Y el héroe, en una ocasión, interceptó a los cobradores de impuestos que venían a buscar los bueyes a Tebas, les cortó la nariz y las orejas y se las mandó al propio Ergino. Bueno, indignado por el ultraje, Ergino atacó otra vez Tebas, pero resulta que estaba Heracles defendiendo la ciudad y nadie podía con él. Él solo ganó la batalla e impuso a Ergino un tributo el doble que el que él quería cobrar a los tebanos. Y entonces el rey de Tebas, Creonte, agradecido, le dio a Heracles a su hija mayor. Bueno. Esta es una historia muy edificante en todo sentido. No me podría dar la menor, dijo Heracles. Imagínese la Cid procediendo así, claro. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, existían unas cargas anuales que los vasallos debían pagar a los señores a cambio del lugar que el señor les concedía. Es decir, ahí ya empieza una idea de toma y daca. Sí. No es que se le impone un tributo por puro prepo, sino que hay una relación entre un servicio dado y un pago, que siempre es favorable al que detenta la fuerza. En este caso, se hacían censos de todo tipo y en Bolonia los arrendatarios de los benedictinos de San Crópulo
pagaban, se llamaba censo también a esta clase de pagos, ¿no? Pagaban un tributo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. Pagaban solo el humo y no el pavo entero. Ajá. Pero lo que importaba era admitir en el otro un derecho. Bien. En Poitou, los vasallos del señor de Tulabó estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado con un piolín. También se trataba de un gesto simbólico de sumisión, más que un impuesto oneroso. También estaban las gallinas de impuesto, cuyas plumas servían para hacer colchones. Cuando el rey de Francia se alojaba en los pueblos de provincia, el señor de cada lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían estar confeccionados con plumas de la mejor calidad. Así, cuando el rey llegaba de visita, el castillo de cada anfitrión se llenaba de gallinas que los campesinos tenían que entregar para hacer almohadones y colchones. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, pues había tanto olor a gallina que no se podía dormir. Lo entiendo. ¿Quién no ha tenido una noche de insomnio Pero vamos. por olor a gallina? Algunos impuestos extraños consistían en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. Había señores que no exigían más que un conejo, que debía tener la oreja derecha blanca y la otra negra. Algunos vasallos teñían a los conejos para poder pagar el impuesto, pero si eran descubiertos los multaban con más conejos. Claro. El señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria de esos cabellos en el mismo castillo Muy bien. feudal. En periodos prósperos, el señor de Rohan exigía que sus vasallos músicos vinieran a tocar, y a los artesanos también les hacía entregar el producto de sus habilidades. En muchos casos había espectáculos denigrantes. En el señorío de Gandier, aquellos a quienes se les otorgaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía nadie conociera, a cantar una romanza que no se hubiese oído, con una letra que no fuese copiada. Richelieu refiere que los vasallos de Borgoña tenían la obligación de imitar a un borracho, de bailar al modo de los labriegos o de cantar ante la esposa de un señor dominante. Los juglares que entraban a París en tiempo de Luis IX, San Luis, ¿no?, San Luis. se eximían de los impuestos cantando coplas. Ya en la misma época, los saltimbanquis que entraban en la ciudad obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a sus monos delante del recaudador de impuestos. Las mujeres en Poitou, si no podían entregar sus cosechas, estaban obligadas a golpear y arrojar piedras en los fosos del castillo del señor. Esto, que parece absurdo, tenía una razón. Había en aquellos lugares agua alrededor de los castillos, o de aquel castillo, donde prosperaban unos batracios indescriptibles de una fecundidad desesperante, que durante la noche cantaban de un modo intolerable. Entonces cualquier cosa que se hiciera para fastidiarlos y matarlos estaba bien vista por el señor. También se cuenta que cierto vasallo de Guisan, por haberse retrasado en las pagas, tenía todos los días la obligación de ir a la casa de su señor, pero para recorrer el trayecto tenía que caminar dando 2 pasos y retrocediendo 1. Bueno, hay historias de tipos que iban a Palestina a cumplir penitencias con este mismo paso. En momentos de crisis, los impuestos o tributos feudales consistían eran la principal renta del señor, quien se hacía entregar los muebles. Había muchos señores que se hacían entregar los muebles de los propios vasallos, incluso los alimentos. En 1202, en París, existió un impuesto pagado en vino. Las religiosas de Santa Genoveva, patrona de París, Sí, señor. entre Jean-Pierre, estaban obligadas a entregar a los señores la mitad de los vinos que producían.
Pero este tributo fue abolido por el Papa Inocencio III, pues cada vez que pagaban las monjitas, aparecían los señores todos borrachos. En las antiguas costumbres de la universidad se pagaba un impuesto al rector y a los profesores. Los estudiantes ofrecían a sus maestros guantes, birretes, panes de azúcar. Los doctores en medicina debían tributar a sus profesores pastelitos. Y hasta el siglo XVII existió un impuesto al derecho de examen que conservó ese nombre, que era la pastilaria. Claro. Siempre fue detestado el recaudador de impuestos, ¿no? Un personaje. En Francia clásica tenía un presupuesto privatizado. El recaudador era un empresario que le daba un dinero al rey y luego recaudaba para sí mismo. Todo lo que recaudaba de más se lo quedaba para él, y esto le daba al rey un alto grado de seguridad en el cobro de los impuestos. En la actualidad esto sucede y ha sucedido mucho en la Argentina, e incluso hay, hablando de la justicia, hablando del Poder Judicial, hablando de esta clase de impuestos, hay una gran cantidad de personas que trabajan para la agencia que recauda impuestos y que cobra sus propios honorarios. Sí, claro. Hay muchos abogados que trabajan para la FIP y que están bastante interesados en que usted sea multado, Rolón, porque obtienen de ahí su beneficio. una vez que a usted lo demandan o lo denuncian o lo judicializan, por decirlo así, usted tiene que pagar, además de sus impuestos, honorarios de abogados, que son los que trabajan no dentro de la FIP, sino fuera de la FIP, y cobran esos honorarios para ellos. Para ellos. Esto no sucede en la Francia del siglo XVII, sino ahora. Bien. Entre tantos recaudadores cabe recordar seguramente a Mateo, que era cobrador, claro. Un trabajo que le ganó el repudio en su época, hasta que después, abandonó aquel laburo para hacerse apóstol. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, en realidad era odiado por todos sus vecinos, porque Cervantes también era el recaudador. Luis XIV creó en Francia un impuesto que consistía en el 10% de todas las rentas del reino francés, incluyendo las propiedades, salarios, valores nobiliarios, ¿no? Y los de comercio. ¡Qué barbaridad! En 1765 el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. Timbre raro tiene usted. Que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, claro, mazo de carta. Bueno, este impuesto tenía vigencia no solo en Inglaterra, sino también en las colonias. Y los colonos se irritaron muchísimo con dicha ley. Y, por ejemplo, destruyeron el té que estaba grabado con ese impuesto, y comenzó allí la guerra de la independencia de los Estados Unidos. A Benjamin Franklin no le gustaban nada los impuestos. Decía, solo hay dos cosas en la vida del hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Esta es la pequeña historia que tenemos que contar acerca de distintos impuestos excéntricos en la historia, pero también acerca de la necesidad de repensar el significado del impuesto como indicio de una política, y también la necesidad en la Argentina, me parece a mí, de reformular absolutamente los impuestos, pero me parece que es donde
el momento actual está más atrasado. Ciertamente es uno de los reclamos que vienen de todos los sectores y son justos. Es inevitable haber pensado cuando usted narraba algunos episodios aquel refrán de por la plata baila el mono, ¿no? Claro, sí, totalmente. No es malo recordar en este punto, ya que hablamos para vincular el primer bloque con el segundo, que entre otros los jueces no pagan impuestos, están exentos de... Justamente eso es lo que iba a decir antes de comenzar esta charla, atándola con la anterior. El permanecer mucho tiempo en un puesto y además el ir consiguiendo privilegios para ese mismo puesto contribuye a la creación de una corporación que va acumulando poder y que tiende a perpetuarse no solo en el ejercicio del puesto, sino en la defensa de unos privilegios. Y eso molesta mucho. Ciertamente, sobre todo porque se aísla ese segmento, esa élite de la vida del pueblo. Estaba pensando también que de algún modo son los impuestos los que generan en muchos casos la configuración de la figura del héroe. Allí el héroe interviene cuando hay un tipo de imposición que muchas veces es la vida de los jóvenes. El caso de San Jorge, de Capadocia, por ejemplo, lo que hace es interrumpir esa especie de trato brutal y entonces desarticular la cosa, matando a un dragón, llevándose a una princesa y eventualmente el tesoro. Porque también... O sea, la política impositiva de los tiranos no era mala... era mala por injusta. Por injusta, claro. Porque cobraban a los pobres toda su cosecha y los nobles no pagaban impuestos. Eso era lo peor. Pero que una política impositiva sea mala solamente porque hay un impuesto alto, eso no es verdad. No, claro. Eso no es verdad. Pero es que los tipos de ¿cómo se llama? Me salió la Baring Brothers. Bueno, los tipos del sistema financiero, está bien que paguen muchos impuestos. Pero claro, justamente, sí. Bueno, estamos todos de acuerdo. Y cuanto más altos sean los impuestos que se les puede cobrar a estos sin llegar a producir un colapso, bueno, fenómeno mejor. A nosotros nos parece muy curioso, a veces, a cualquier argentino, observar el sistema tributario norteamericano. Nosotros que pagamos todos el IVA, que es un impuesto igual para todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que gana $100 millones por año, paga un 14% de sus ganancias, que es el caso de Mitt Romney, el candidato. La secretaria de ese hombre paga el 41% de sus ganancias. Claro. Y cualquiera de los que está sentado aquí paga el 50%. Sí, claro, sí. Ahora bien... 21 más 35 paga el 50%. Claro. Mire si lo sabrá. Digo que hay situaciones en las cuales el impuesto no es admitido porque el orden establecido ha caído y hay que imponer uno nuevo. Estoy pensando en la Revolución de Mayo. Y entonces se impone una práctica que es la del impuesto a lo pavote, que es la expropiación. El general Belgrano lo tuvo que hacer. Claro. Y entonces ahí cobra un sentido distinto la carga. Ya la carga es no solamente lo que se le debe al Estado, sino un castigo por no acompañar. Sí, pero eso produce la destrucción de la economía. La destrucción de la economía, justamente. Y finalmente pensaba en los villanos que nos ha dado la historia impositiva. Dos de ellos, de los más famosos. Uno es el recaudador de impuestos de Guillermo Tell, de la historia que conduce a la autonomía de Suiza. Correcto. Y el otro es nada menos que el que queda a cargo del trono británico cuando Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas. Juan Sin Tierra. En él estaba pensando yo, porque es contra los impuestos de Juan Sin Tierra que luchaba Robin Hood. Y después hay categorías que en la Argentina también deberíamos entender alguna vez, porque un impuesto no es lo mismo que una retención. Una retención es aquello que se saca del costadito cuando hay demasiada ganancia. El impuesto es otra cosa. Entonces, bueno, la renta agraria extraordinaria exige una retención, para todos aquellos que no hayan entendido el escándalo de la 125. Y finalmente, digo, está bien, estamos hablando de impuestos. Y finalmente hay otras formas de impuestos que son mucho más vagorosas, querido Alejandro, y que tienen que ver con esos acuerdos que se hacen en los cuales uno no paga por mes una cosa, uno no paga una cifra de dinero de pronto, pero sí a cambio de ese poder que ejerce, por ejemplo, una persona amada, uno tiene que entregar, cosas de sí mismo, que puede ser la autonomía, puede ser la dieta, vayan a saber tantas cosas, que no son los impuestos que uno paga, nada menos que por un cariño. Comienzo de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Muy bien, retomamos la transmisión de La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata para dar paso al siguiente tramo. ¿Qué me van a regalar para Navidad? Ay, qué tema. Hay una pregunta que todos nos estamos haciendo. Sí, ¿A usted qué le regalan habitualmente o Rolón? sí, chombas. ¿Qué? No me diga que esa amarilla que tiene Es un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad. ¿Quién se lo habrá hecho? Sí, sí, gente que ya no está en No, mi en vida. realidad para los hombres el regalo usual para Navidad es el calzoncillo. Es el calzoncillo. Discúlpeme la palabra. Un buen calzoncillo, ¿no? Sí. Calzoncillo. No, a mí nunca me regalan buenos calzoncillos. cierto. ¿Cuáles son los calzoncillos buenos, de buena marca? ¿Eh? Y hay ahora algunos. Hay un calzoncillo. Hay algunos que tienen buena marca y buena fama y sin embargo el Puestos son otra cosa. elástico colapsa. Mejor dicho, no colapsa, sino que se va aflojando rápidamente. Se deprime. Y uno por ahí va caminando y nota que se le caen los calzoncillos. Sí. Tiene incluso que meterse la mano en el bolsillo, agujerear con las uñas el mismo Sí. y acudir al rescate del calzoncillo que ya lo tiene por las rodillas. Y viene medio pialado. Lo uno. levanta, claro, porque usted puede caer redondo, pialado, con el calzoncillo bajo. Y sin embargo eso a mí me ha ocurrido muchas veces con calzoncillos de marca. Sí, ¿En serio? regalados. Claro, salvo que sean truchos, que vengan calzoncillos de marca. Pero truchos. Esta es una marca inglesa muy conocida. Bueno, se te caen a la semana. Y el calzoncillo inglés es así, sí. ¿Pero usted lo trata con cuidado al calzoncillo? Y pero, señor. escúcheme, si uno socolor de tener un buen calzoncillo va a tener que andar caminando con las rodillas juntas durante toda la vida, esta no es una existencia que merezca la pena. Como ese extraño deporte olímpico que consiste en caminar como si a uno se le cayera el calzoncillo, justamente. Claro. Bueno, Sí, pero de todos modos, es medio complejo ese tema, ¿no? Porque... ¿Es un complejo? No, digo, es complejo el complejo tema... del calzoncillo caído, digamos. Yo sé No, lo que- porque no es tan fácil de calcular el talle. No hay talle. No, ¿no? ¿cómo? ¿Qué talle? Ese es un antiguo. No hay talle. Llévese el que hay. Small, medium, No hay. large. No, pero es Sí, mentira. no, nada, no. Porque por ahí usted imagine que puede ser ofensivo, sobre todo para una dama que no usa calzoncillo, para una prenda similar, digamos, una bikini de dama. Sí, una bikini de dama tipo calzoncillo. Claro, y usted dice, bueno, le regala y por ahí le chingó la mira Y la mina le baila. Sí, me trajiste la funda de un piano, dice la mina. Me miraste. No es lo que vos te imaginás. No, pero... Prendas íntimas a las damas, por ejemplo. ¿Usted regala eso para Navidad? No. Está bien ponerle Yo un regalo arbolito. prendas íntimas a las damas que empiezan a trabajar conmigo. Por ejemplo, aparece una secretaria nueva, Sí. yo para que entre en confianza, en el día de la secretaria, Dice, le Elena- aparezco Victoria. con Portaligas. portaligas, ponele, del año 36. Esto es para vos. Qué bárbaro. No, es un regalo peligroso. Claro, ¿qué ese, ¿no? pasa con Porque- los regalos de prendas íntimas en personas que no tienen confianza? No, Esa es una manera de decirle algo, ¿no? Y sí, es Yo casi prefiero ofensivo. decírselo directamente. Sí. Por ahí malinterpreta, además. Ese tipo. Claro. No. ¿Qué Hay me dos- quiere decir con esto? Dice. Mientras se lo pone. Mientras se lo pone. Mientras se pone el portaliga. No, yo creo que, mira, hay dos tipos de regalos que me parecen muy poco afortunados. Uno de ellos, como en este caso, es un regalo demasiado íntimo. El otro es un regalo demasiado oneroso. No, sí. Cuando alguien que no tiene confianza regala algo que es muy oneroso, es Tome esta peligroso u motocicleta, ofensivo. es para usted. Claro. Me dicen a mí, la vio dos veces. La vio en dos su veces y vida. dice, Bueno, hay gente que tiene costumbre a hacer esos regalos, pero porque son muy ricos. Claro. Entonces se supone que los regalos de los muy ricos tienen que ser así. Igual- No sé quién lo supone, pero... Ellos. Igual la ventaja es que uno no puede cometer los dos errores al mismo tiempo, porque no hay calzoncillos tan caros, ¿no? Digo, No crea, ¿eh? Ahora hay los calzoncillos que de una Tiene famosa... prendas íntimas, Sí, ¿qué tal? onerosas, por ejemplo, Sí. bordadas en oro. o con piedras. Sí, le grabamos las iniciales, si usted quiere, de la persona a la que se la va a regalar.
Puede ser el nombre completo si es de calzoncillo grande. Venustiano, me llamo. Pero ¿y cuánto tardan en grabármela? Pues yo Y según cómo se llama, ¿Tito o Apolinario Figueroa? No, mire, yo compraba siempre para regalarle a este muchacho. A un muchacho. A Tito. Trataba de conseguir calzoncillos ya con la inicial Claro. Ajá. grabada, pero se llama Walter. Ah, claro. Yo le compraba con la M. Y se lo ponía al Se revés. pone al revés. Pobre hombre, que debe sufrir. Es una delicadeza eso. Nosotros hacemos un trabajo, tenemos un experto para hacer ese tipo de ¿En trabajo. qué sentido? Que hace como un fileteado en el calzoncillo. Ajá. Digo, usted va a quedar muy bien, le digo. De colectivero es eso. Voy a quedar muy bien con el calzoncillo puesto. No, regalando. O al regalar el calzoncillo. Al regalar el calzoncillo. Si usted quiere, Yo le no podemos estoy hacer interesado en para usted. regalar calzoncillos, sino más bien ¿Cómo que no? bragas a damas. Ah, ¿Cómo es una... o sea, ya que no puede ser una prenda íntima demasiado audaz, ni lencería erótica, ni nada de eso, qué pena. ¿cómo es una prenda íntima pero recatada? Que es un calzón de lona de catre. Y Eso no quiere Moronese, señor. ¿no? sí, que una prenda íntima demasiado Claro. recatada Es un embole. Regalar a no va a caer bien. qué sé yo, No va a caer bien. Porque a la maestra. Y dígame, usted que hace ese trabajo, decía señor, con leyendas, por ejemplo, vio que si hay calzoncillos fileteados, como en el colectivo, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja, sí. Sí. pero para damas. Sí, claro, tiene que ser un brazo más pequeño. Porque veo que la dama, por ejemplo, ahora últimamente se utiliza prácticamente como una ropa interior casi sin tela. ¿Perdón? Claro, porque solamente utiliza los elastiquitos. Y escribir Que no sostienen nada. Claro. Es que Esta no hay nada es que una sostener. conversación de taxista. sí, claro. Claro. Pero bueno, Pero muy bien, si usted quiere, dejemos eso. ¿Qué otra cosa se puede regalar para salir de ese tópico, de ese lugar común? De los pañuelos ya no se pueden regalar No. porque no se usan los pañuelos. Nadie más. Han caído en el peor de los descréditos, Sí, claro. ya que se ha demostrado que es una verdadera chanchada usar Sí. pañuelos. sí, aparte La perjudicial gente para la que usa salud. cortinas. No, los de papel se usan ahora, fijamos. Pero no va a regalar una cosa ¿Quién de le va a papel. regalar un diario? Escúchame. No, pero bueno, pero es cierto, no es un regalo conveniente. Antes sí, también se utilizaba por grabarle las iniciales, como el pañuelito blanco. Sí, el pañuelito blanco. Sí. Pero Sí. eran épocas en que un pañuelo tenía mucha... tenía muy buena prensa. Que aquí está este pañuelo, incluso aquella leyenda conforme a la cual no convenía regalar pañuelos, entonces uno pedía un pago simbólico, Sí, le daban exacto. 20 guitas, entonces es como tonterías. Bueno, basta, ¿no? No, Eso no. no. Cosas nuevas, ¿qué puede regalar un señor? Tiene que ser algo personalizado. Entonces, Sí. por ejemplo, usted tiene que saber algún dato de la persona, por ejemplo, el signo astrológico, que es algo que genera objetos tan bellos todos, ¿no? Usted dice para regalarle algún Un collar, caballero, un toallón. un toallón de Capricornio. por Toallón de ejemplo. Capricornio, tener cuidado. Sí, Un claro. toallón es un lindo regalo, pero deben valer caro, porque a mí nunca me han alcanzado a regalar un toallón. Mi máximo logro es un calzoncillo. Sí. La servilleta. Una remera. ¡Oh! Dice, ¿qué año has tenido? ¿Qué bien te portaste este año negro? Tengo que andar con la mina. Y hace rato. Pariente no. Pariente no. Tiene que ser una mina que ande conmigo y no hace Y lo mucho. hace demasiado. Sí, si no ya viene el calzoncillo después de unos 2 años. La choma amarilla está distante. Claro. No, lo que pasa es que tampoco hay que saber el gusto de cada quien para la toalla. ¿Usted, por ejemplo, la prefiere peluda o la prefiere que seque? Mire. No, yo la prefiero que seque. Porque veo que ahora Claro, se usan estas la toallas toalla peludas carísimas. más canfinflera Ostentosa, y ostentosa es la que menos seca. Claro.
Acá lo denunció Barton y esto le costó, bueno, por parte de la mafia de los toballones. Sí, por eso está internado. Agresiones muchas, por eso está operado. Claro. Sí, claro. Pero es cierto, usted pasa el tatuaje y da la impresión de que no hubiera pasado nada. No. Y son pesados. Entonces usted le da, y empieza a doler todo el brazo. Sí. Y usted está mojado todavía. Sí. Y uno a veces no tiene la suerte que tenía usted en otra época, que tenía dos tipos que lo secaban. ¿Se acuerdan? Cuando tenía mucho dinero, se hacía secar. Me hacía secar. Sí, eso, y bueno. El hombre Gente de mucha confianza tiene que ser. Sí, no cualquiera, porque me miran con cara extraña. Sí. Yo no dejo que me seque cualquiera, al menos de los de 25 años en adelante. Y eso lo seca a distancia. No, lo que es lindo regalar, ahí está, en vez de una toalla, un aparato con instalación y todo, ¿no? Sí. Usted se lo regala con un vale por la instalación. Un secador de manos, pero que extienda su actividad a todo el cuerpo. Como los secadores para los coches, ¿vio? Eso cuando usted mete el coche. Exactamente. Digamos, esos gigantes. Sí, pero no, le ponen en el baño algo como un secador de manos, pero dos. Uno para las manos y otro para los pies, digamos. Claro. Bueno, los pies, si usted quiere, si usted tiene voluntad, se acuesta en el suelo y levanta la pata. Y le quedan sequitos, es cierto. Pero paspa eso, ojo. ¿Serio? Sí. ¿Sí? Bueno. No, a mí me dijeron que es mucho mejor que la toalla. Sí. Pero porque aparte la toalla, usted cada cuántos baños cambia la toalla. Y 2 meses. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿A qué se refiere? Cuando cambia el color la cambio. No, claro, porque... cuando se borra la inicial. No, porque... ¿Por qué lo pregunta? Porque la toalla, si no, también puede ser transmisora de enfermedades. Sí, pero... En la humedad de la toalla crecen gérmenes patógenos. Una clase de batracios. Claro bueno, batracios no, pero bacterias que después usted mismo se introduce en su cuerpo. Ahí tiene, en cambio con el secador de aire, no. Sí, no. Ahí se mata todo. Mata todo. Sí, lo que pasa es que tiene que tener cuidado porque vienen unos que son australianos. ¿Unos qué? Sí, que son muy fuertes. Ah, sí. ¿Usted le compró un ventilador una vez, se acuerda de esa misma marca? Sí, La marca y la Tsunami, aspiradora que compré. ¿La aspiradora? ¿Cómo era la aspiradora? Australiana. Arrancaba los Arrancaba las alfombras. Sí. Y los pisos. Ajá. Las tablas de los parqués las arrancaba. Yo después se las vendía a los peronistas. No, tenía difícil, un poder de succión muy grande que incluso te hacía daño. Claro. Te hacía daño, porque por ahí te agarraba la piel. A mí bueno, a un cuñado que yo tenía, un día por hacer un chiste agarró, vio, esa gente que juega con todo. Sí. Se quiso sacudir, no se iba a una fiesta, se quiso pasar la aspiradora. Ay, Dios. Y se lo chupó la aspiradora. ¡Apa! Así de una. Y se lo llevó para adentro. La manito que adentro. Yo fui a la pieza y no lo vi. Y vi la aspiradora. Con cara de... Que estaba funcionando la aspiradora. Y entonces dije, aquí está pasando algo. Entonces me hice agarrar por 2 vecinos. Sí. Se hizo atar como De las Ulises. patas. Digo, agárrenme de las patas. Y metí la cabeza, metí la cabeza. Y lo vi a mi cuñado el día anterior. Oh, lo chupó al pasado. Sí, lo llevó al pasado. Eso es una Estaba el día anterior en la misma pieza. Reconocí que era el día anterior por el diario. El diario de Y ayer. lo vi ahí y él me dice, sacame. ¿Cómo hizo? Mañana te saco. Dijo, dame una mano. Ajá. Dame una mano. Sí. Y empezaron a tirar. Y yo, en un momento estaba yo mismo, que iba... Un poco... entraba en el hoy y entraba en el ayer. El hoy, el ayer. El hoy, el ayer. Y por ahí salió una mano. Sí. Hubo un momento en que mi cuñado estaba la mitad del cuerpo en el pasado y la otra mitad en el presente. Y ese acordar, sí. Yo vivo así. Como suele ocurrir a muchas personas.
Tremendo. Qué duro. ¿Y al final? Y bueno, sacamos. Y por ahí dice, dice, me olvidé 4 pesos que tenía en un bollito, dice, lo dejé en el pasado. Y le digo, ¿dónde lo dejaste? Me dice, lo dejé abajo de la cama. Y fui y estaba. ¿En serio? Claro. Digo, por suerte aquí vive gente decente. Claro. Sí. Y sucia. En otra casa no te dura un día. Claro. Era de poco barrer, no. 4 pesos. Por eso digo, hay que tener cuidado con esas cosas. Y lo mismo el secador tiene una fuerza y lo agarra usted en un estado de cierta indefensión, porque el recién bañado, desnudo y mojado, no Dios. tiene mucha Un defensa. amigo se quedó pelado. ¿Pelado? Con el secador. Sí, así mismo. Me acuerdo. Lo puso muy fuerte. Pero después volvió a pasar. Le voló todo el pelo. Se lo puso atrás el secador y de pronto vio el espejo lleno de pelos. Eran los de él. Le había arrancado los pelos. Pero... Se los arrancó de raíz. Después fue al dermatólogo, qué sé yo, y el tipo le dijo, no, mire, estos pelos son 700 pesos. No, por eso hay que tener cuidado. Mire, yo prefiero una toalla que seque, busque una que sea peladita. O una vieja. Una vieja le podemos regalar también, sí. A mí me gusta la toalla agujereada. Tipo poncho. ¿Sí? Claro. Sí, me gusta la toalla cuando se agujerea, ahí empieza a adquirir la textura que uno apetece. Sí, pero nunca falta el que se la tira. ¿Cómo? Que nunca falta el que viene y se la tira porque la ve agujereada. Ah, la tira, claro, sí. Justo en lo mejor. No, segundo. el peligro son las uñas. Claro. Te está secando y por ahí tu mano sale por el agujero. Te arrancan la piel. uñas. Sí, es cierto. Sí. Pero Bueno, pero estamos hablando de regalos. De o de regalos de toallas? Navidad, por ¿Y favor. perdón, la última que le hago con respecto. Regalo. ¿Cuántas toallas usa usted para secarse? ¿Cuántas cosas? Toallas. ¿Cuántas usa? ¿Cuántas quiere que use? El mejor Una, que a no, veces, porque hay- sí, en ausencia de toalla, porque a veces uno se olvida por distracción o lo que sea, la sábana. La sábana. Salís remedio, corriendo sí. mojado del baño y te tirás arriba de la cama ¿Te envolvés? y te envolves. No. Cortina, las cortinas también. Y No. matás 2 pájaros de un tiro porque la Haces así, se seca la enjuagás. cosa, Sí, ¿no? claro, chao. No, usted sabe que tiene que usar 3 toallas. 3 toallas. Sí, ¿para claro. Una para los pies. Otra para... qué? 2 para, sí. Sí. No, con la misma. Otra para el tronco, o sea, para el cuerpo. Ah, Y otra para la cabeza. claro. Usted no puede secarse la cabeza con la misma toalla que se secó los pies. ¿Por qué? ¿Por qué no, señor? Porque... Cuidado, no se usted... salga el- ¿Eh? Tiene miedo que le salga pie en la frente. Va a terminar con un callo plantal en la nuca. Claro. No, en serio, porque usted tiene que pensar que cada parte del cuerpo tiene su mecanismo de defensa que le es Sí, característico. sí, señor. Si usted le entra en el ojo, ¿sí? Algo que usted arrastra de entre medio de los pies, Claro, pero ¿cómo además va a la cara... entrar en el ojo, doctor? Algo Porque que después arrastró lo sacó del entre pie. medio de los pies. Por ejemplo, pelusa de en medio de los pies. Bueno, se le secó con la toalla y después ¿A se dónde seca voy? los ¿Al ojos. oculista o al pederasta? El problema es que después nadie se le quiere hacer cargo, porque usted va al oculista y le dice, no, esto es de pedicuro. Pero si la Yo no- casa se maquilla, ¿no? Buenísimo. No. Claro. Entonces usted tiene 3 toallas por secada. Tiene que tener. Pero así no hay Pero así no hay que presupuesto. aguante, no, que señor. aguante. Se le va la guita en toallas. Sí, claro. Lo mejor es orearse, porque eso es natural. Sí, lo natural. Pero usted que vive en el medio... ¿Quiere ir al patio? Gracias. Escúcheme, pero... Yo lo hago para ganar amigos. Claro. ¿Cómo va a salir al patio? Si usted tiene un patio interno en una planta baja, lo ven de todos lados. Justamente. Y bueno, ¿a qué patio quiere que salga? Claro. Pero bueno, Antes pues... que vivía en una casa propia, tenía techo de chapa, Sí. me subía arriba del techo, me tiraba así, A los al dos- ratito estaba seco. Sí, Me ponía vuelta y vuelta. con olor a churrasco incluso. Medio ondulado quedaba también, claro. Claro. No, pero ahora no, porque usted sabe que está bien, tiene sus beneficios tener un patio interno, como tiene Sí. usted, también tiene sus contras. Te tiran cosas. Te tiran Claro. cosas. Yo el otro día conté cuando me tiraron un japonés.
de una fiesta en el 7º piso. Salió usted y había un japonés. Había una fiesta, yo me sentía que gritaban, qué sé yo, y por ahí yendo, blum. Uy, digo, ¿qué habrán tirado? Sí. Me asomo, un japonés. Le digo, me iba a ir a quejar, pero va. Lo sacó a la vereda y listo. No, se quedó viviendo conmigo un tiempo, sí, bastante tiempo, se sentó en una silla, quedó así, yo lo conté el otro día. Sí. Japonés. Pues yo te no va a comparar con los del 7º piso. Claro. Bueno, pero no importa esto. Bueno, ¿qué regalo entonces? A ver. Regalar, por ejemplo, esas cosas, qué difícil, ¿no? Un disco, un libro, un objeto así. Un libro. Un libro puede ser. El mejor regalo, un libro. ¿Cuál? El Principito. Ya lo tengo. Sí, ya lo regalé. Pero, a ver, un libro puede ser, pero... Un libro así, usted me entiende. El Kama Sutra, dice, por ejemplo. No, un libro, bueno, no sé, usted sabrá. A Sumatra, dice el otro. No, libros pueden ser, sí. Eso es un lindo regalo, un regalo que de última van y lo cambian si ya lo tienen. O no lo pasa tiran, nada. sí. Pero también es lindo regalar algo que tenga que ver con la producción de un placer que uno sepa que el otro está esperando. Sí, pero... ¿No? Escúcheme. Sí. Digamos, conocer a alguien. ¿No le ha pasado nunca que se le queja a alguien porque usted le regala y dice, no, pero no pensaste en mí? Te lo pasaste y compraste cualquier cosa. Seguro que sí. Sí. Bueno, pues sobre todo a las damas les interesa que haya que el regalo sea la demostración de que usted ha pasado mucho tiempo pensando que le va a regalar. Bueno, que la ha escuchado, porque usted le decía algo y no sabía qué regalarte. ¿Ves que no me escuchaste? Claro. ¿Ves que vos no me prestás atención? El tipo que quiere ahorrarse líos, Sí. tiene que prestar atención a lo que le dice. Sí, es Es una demasiado. libretita tiene que tener. Es un precio muy alto también, ¿no? Usted con una o dos veces que se acuerde, ya está. Entonces la mina por ahí un día dice, sí, porque... Tapado al niño, dice. Yo, no sé. Me gusta Mario Clavel, y Ahí usted le está. lleva un ramo de flores. Y Que no era esto. una película que ella nombró una vez, tomá esta película que nombraste. Igual a mí cuando me regalan esas cosas, Yo los odio. me da mucha bronca porque yo miento siempre. Sí, cómo me gusta, qué barbaridad. Es así la conversación. A ver. La mina me pregunta, ¿Viste? ¿te gusta fulanito de tal? Y yo, para no decirle que no, imagínese. Me encanta. Me encanta. Pum, un disco de fulano de tal o un libro de fulano de tal. O los dos. Que vos dijiste que te gustaba, chao. Acá en este programa pasa. Acá lo que pasa, usted ya lo conoce, ¿no? Un oyente pregunta por algo que a nosotros no nos interesa. Sí. Ponerle la cría de abeja. Sí. Nosotros decimos, no, la verdad es que no sabemos. Sí. Y al otro día, Fíjate. otro oyente, usted que preguntó por la cría de abeja, ¿sabe cómo se crían? Así. Y otro más, y otro, y no se habla de otra cosa que de la cría de abejas, que a nosotros no nos importa. Nada. Bueno, con los regalos de las novias es igual. Usted para cortar una conversación, dice, sí, me encanta, no sabe cómo me gusta. Chao. Chao, empezó a hablar todo el tiempo de eso, le regala cosas. Por ejemplo, dice, ¿oíste hablar de Sarah Kay? Le dicen. Ah, sí, le dije, qué hermosura. Como me gustan sus películas. Chao. Y le empiezan a regalar Sí, cositas. cosas de la línea Sarah Kay, figuritas. Figurita. Cuadernitos. Usted es capaz de Y así pegarlo a la hasta- ventana con tal. Si se casa con la mina, 40 años. Porque un tipo que le gusta a Sarah Kay, Sí, menos sí. de 40 años no va a estar casado. No, Señores, claro, eso y mucho claro, más. Sí. claro. Bueno, pero hay relaciones que duran mucho que están generadas en ese tipo de desconocimientos, ¿eh? Sí, es la única forma de que dure una relación. En cuanto lo empiezan a conocer a uno, bueno, se termina la relación. Sí. Bueno, pero disculpe, bueno. Rolón, pero Bueno, sí, sí. sírvase, ¿Van a llevar algo? sírvase, Sí. si no le traje este regalo de España. Ah, a ver qué es. Mm. Un calzoncillo. Sí, un calzoncillo, pero del torero. Es un poco apretado. Va a ver para cantar que bien quede bien. De ahí el dicho, apretado como calzoncillo torero. Pruébeselo a ver cómo le quede de... A ver, ¿en serio? ¿Me lo pruebo? Sí, Sí, después va a pruébeselo. cantar bien. No se rían, ¿eh? No, no. A ver. Ahí. Más arriba, más arriba. ¡Más!
Esperá que salto. Pausa. Comienzo de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguimos en La Venganza Será Terrible. aquí estamos. Aquí en el anfiteatro. Che, mirá lo que me regalaron. Mirá que lindo. te va a quedar hermoso. Si te duele la cabeza. Tenemos algunos mensajes, un solo mensaje por ahí, quiere tocar una canción. Carlos el Peajista, y Victoria agrega después, y manda un par de comentarios chuscos y consultas varias. No sé, ¿tiene usted alguna cosa más por ahí? No. ¿Quiere que llamemos al sordo de una buena vez? Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.